Hola, buenas, ¿qué tal? Otra vez desde nuestro podcast No Comparto Odio con vosotras y con vosotros para hablar esta vez de un tema que a nosotros nos preocupa muchísimo. ¿Qué diríais si os digo que aquí en España, en Europa, en el mundo, en pleno 2022, la esclavitud existe? Pues mucha gente a lo mejor por el desconocimiento diría, pero ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿No? Esto se ha acabado hace mucho tiempo atrás. Y les tendríamos que decir que ojalá se hubiese acabado hace muchos años atrás, pero la realidad es bien distinta. La realidad es que no se ha acabado ni mucho menos y que hoy en día sigue pasando. Y probablemente sin saberlo conocemos o hemos conocido gente que ha pasado por eso o que tiene a alguien, alguna persona cercana que ha tenido que pasar por eso. Vamos a hablar de trata y tráfico de personas, una realidad que además golpea mucho más duramente a las mujeres, que son las principales víctimas, y a las niñas y niños también, que son víctimas de trata con fines de explotación sexual normalmente, pero también con fines de explotación laboral, que es algo que las compañeras de A21, que hoy nos van a acompañar, trabajan por la sensibilización y por la visibilización de esta situación para que toda nuestra sociedad pueda ver claramente que es una realidad que está afectando a más de 130 países de origen, de donde salen estas mujeres, estas niñas, estos niños, y que está en nuestros países y que pasa y que es una situación contra la que hay que luchar y contra la que hay que poner medidas, pero no solamente desde el ámbito estatal, sino nosotros y nosotras desde nuestro cotidiano, denunciando las situaciones que podemos identificar como situaciones de trata o de tráfico de personas. Son las personas que son víctimas de trata, personas que han sido engañadas, que han sido utilizadas, que siguen siendo utilizadas y que luego llegan al punto de no tener absolutamente ningún derecho ni ninguna dignidad por el trato que reciben. Pero ¿quién mejor para contarnos esta historia y para contarnos lo que significa estos dos términos, trata y tráfico, ¿no? Que Carolina Lara, que es una de las personas del equipo de coordinación de A21.org, que es la persona que nos va a acompañar en este podcast hoy y la que nos va a contar de primera mano lo que es esta problemática y por qué es tan importante luchar contra esto, ¿no? También os vamos a aprovechar para invitaros a que entréis a su página. Es muy fácil, A21, A en mayúsculas, 21 en números.org. Si queréis la buscáis en español y encontráis todas las campañas y todas las acciones que están realizando desde A21, que es además una iniciativa a nivel global en contra de esta situación, ¿no? Así que, sin más dilación, vamos a escuchar a Carolina de A21 en la entrevista que hemos tenido, en la que hemos tenido el gusto de conversar y escuchar toda su experiencia y lo que nos tiene que contar. Así que pasamos y empezamos con la entrevista con Carolina Lara. Bueno, pues ya estamos con Carolina. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Carolina, y por hablar de este tema, pues que a nosotros desde COVE nos interesa mucho que quede claro y que la gente pueda entender la situación de las personas víctimas. Entonces, si te parece, vamos a entrar directamente de lleno en el tema. Y yo sé que hay unas diferencias, a la gente yo creo que también le interesa y debería saber la diferencia entre trata, ¿no?, y tráfico. ¿Qué nos puedes aportar? ¿Qué nos podéis aportar desde A21 sobre esto? Sí, bueno, primero muchas gracias a vosotros por la invitación. Nosotros ya hemos colaborado un poco con vuestra organización y la verdad es que es siempre un placer.
Esa pregunta en realidad es muy importante y creo que siempre que hacemos cualquier presentación partimos de ahí, porque si bien suenan como dos cosas muy, muy parecidas, la verdad es que son totalmente distintas, ¿no? Cuando hablamos de tráfico de personas nos referimos a que se ayuda a que una persona entre de forma irregular o ilegal por la frontera de un país. Entonces, básicamente el tráfico de personas de alguna forma afecta al país, pero no tiene que ver directamente con afectar a la persona y su integridad física, psicológica o sus derechos, sino que afecta de alguna forma las leyes de los países, las leyes de la migración. Sin embargo, cuando hablamos de trata de personas, ya nos estamos refiriendo directamente a un delito que afecta al ser humano y su libertad, sus derechos fundamentales, porque significa que hay personas que siguen siendo compradas y vendidas como si fuese mercancía, bien sea con fines de trata laboral o trata sexual. Entonces son dos cosas totalmente distintas. El tráfico de personas de alguna manera atenta contra las leyes de los países y la trata de personas afecta directamente los derechos de los seres humanos y de los individuos. Entonces, ese es un concepto que es muy interesante clarificar. Igual que muchas veces también escuchamos que esta no es tanto la pregunta, pero también creo que es igual de importante que solemos escuchar trata de blancas. También es otro error de Claro. concepto porque trata de blancas se utilizaba antes, tenía un contexto histórico, ¿vale? Eran mujeres europeas que eran tratadas y se llevaban a Asia. Entonces era trata de blancas y tenía sentido, pero hoy en día ya no es más así. Hoy en día hay hombres, mujeres, niños y niñas de todos los países, de todas las culturas y de todos los contextos, entonces es trata de seres humanos. Y es muy importante que sepamos los conceptos en general. Claro, para poder hacer la diferencia y poder ahí Uh valorar -huh. de forma más justa las situaciones, ¿no? Ya que entramos en el tema de trata y que ha pasado recientemente el 23 de septiembre, el Día Internacional de Lucha contra la Trata de mujeres, niñas y niños, ¿no? Con fines de explotación sexual específicamente. Yo sé que desde A21 además trabajáis con este tema específicamente, pero que también hacéis diferencias con, por ejemplo, trata para explotación laboral, para explotación Uh sexual. -huh. Explícanos un poquito más este distinto tipo que vemos de trata. Al final ya sabemos que lo mismo es esclavitud y todo esto que nos estás contando, pero para que la gente que nos oiga o nos vea lo entienda un poco mejor. Sí, nosotros en general como organización trabajamos en contra de todos los tipos de trata de personas y eso es algo que es muy importante. Si bien la trata sexual es la más conocida y eso tiene una razón de ser y es porque la mayor cantidad de víctimas están dentro de la trata sexual, también existen otros tipos de trata. Entonces, para clarificar un poquito qué significa cada uno de estos tipos, trata sexual podría ser, obviamente, cuando hablamos de prostitución, de personas que son obligadas también a generar contenido pornográfico, bien sea también para subirlo a Internet. Y la trata laboral es algo distinto, porque estas personas pueden ser utilizadas, bien sea para trabajar en la agricultura, en la construcción, en diferentes tipos de áreas que quizás no tenemos tan vistas o no conocemos. Eh, tanto a nivel de la sociedad. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de crear el primer material preventivo en trata laboral aquí en España, porque era un tema que de alguna forma no se conocía mucho y también es uno de los tipos de trata que están en gran crecimiento. Entonces, además de eso, también podemos encontrar otros tipos de trata que son aún más desconocidos, que pueden ser la mendicidad forzada, por ejemplo, personas que son obligadas a pedir dinero en la calle y que no están ahí porque quieren o porque no tienen un trabajo, sino porque hay redes detrás de eso que les están obligando a pedir dinero en la calle. O incluso personas que son obligadas a trabajar en servidumbre doméstica, trabajan como esclavos dentro de casas. Son otros tipos de trata que quizás no tenemos tan vistos, porque esto tiene que ver también un poco cómo este crimen va creciendo, ¿no? Y cómo va tomando más espacio. De hecho, algo que nosotros siempre mencionamos en las actividades que hacemos es que, aunque parece irónico,
hoy en día hay más personas en esclavitud que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Y eso es algo que no nos puede dejar indiferentes, pero además nos muestra que la esclavitud tiene otras características. No es esa esclavitud que tenemos en nuestra mente, que es algo que vemos en una película, una persona que es secuestrada y que está siendo explotada sexualmente. Sí, eso es esclavitud y eso sigue pasando en la actualidad y hay muchísimas personas que sufren eso. Pero quizás también hay otras personas que vemos en la construcción que parece que son trabajadores, que tienen sus derechos, pero puede que estén ahí bajo condiciones de coerción, porque son víctimas de amenaza, porque les han quitado su documentación. Entonces, la esclavitud ha cambiado de alguna forma. Y también por eso es importante que aprendamos sobre esto, porque vamos a poder reconocerlo y denunciarlo. Y sin duda es súper importante saber que las víctimas de trata no solamente están, obviamente la mayoría, en explotación sexual, pero que también podrían estar en la casa de al lado, en un propio puesto, en un propio lugar de trabajo. Sí. Es importante y a la vez que lo sepamos y a la vez un poco es bastante preocupante, ¿no? Es decir, que sí que, pero me parece muy correcto esto que decís, la esclavitud como concepto ha cambiado. O sea, no es la de las películas que vemos, ¿no? O de los libros de historia, pero existe y además va aumentando. Y eso es algo que nos debe preocupar como sociedad, sin duda. Sí, de hecho, según un informe, algunos informes, ¿no? Estadísticas que nos muestran un poco también cómo es esta situación en España, vimos que para el año 2020, primeramente se detectaron casos de trata de personas en todas las comunidades autónomas de España. Eso ya nos muestra que es un problema que es real y que nos está afectando como país y luego afecta obviamente a cada país y a cada sociedad del mundo. Pero además de eso, se detectaron casos de trata sexual en 17 comunidades autónomas y casos de trata laboral en 10 comunidades autónomas. Y eso también nos muestra, una vez más, cómo estos dos tipos de trata están conviviendo entre nosotros y dentro de nuestra sociedad. Y es importante conocerlas para detectarlas y poder ayudar a denunciarlas o informar a las víctimas de que pueden denunciarlo, ¿no? Las víctimas suelen Sí, ser, así es. en su mayoría, lamentablemente, mujeres, ¿no es cierto? Mujeres, niñas, niños, hombres también, pero en su mayoría mujeres, ¿no? Los datos que manejáis vosotras reflejan más o menos esto. Sí, es así. Como decía antes, hay hombres, mujeres, niños y niñas que son víctimas de trata, pero hay un componente de género. De hecho, el 71% de las víctimas son mujeres y niñas. Y eso nos demuestra que hay un gran componente de género. Es verdad que durante los últimos años hemos visto que la cantidad de hombres que también están convirtiéndose en víctimas de trata está aumentando, pero aún así no es comparable con la cantidad de mujeres que son víctimas y de niños, porque de hecho también según las estadísticas internacionales, una de cada 4 víctimas de trata es menor. Y además, que esto es otro tema que es muy preocupante, a través del uso de redes sociales, del incremento del uso de las redes sociales en los menores, también ahora estamos viendo un aumento en la explotación sexual infantil en línea. Muchos Ya. niños son captados a través de redes sociales por perfiles falsos y estos perfiles, bueno, les hacen creer que son sus amigos, al final les piden alguna imagen con contenido sexual y luego estas imágenes son vendidas en internet como mercancía. Es otro tipo de explotación, pero también está un aumento. Así que hay muchísimas personas que están en riesgo, incluso niños. Y evidentemente, es bastante preocupante, ¿no? Cuando, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, una persona que ha sufrido, ha sido víctima de trata, ha conseguido denunciar y salir de esta situación y se queda, por ejemplo, aquí en nuestro país, en España? ¿Qué suele pasar después? Es decir, ya ha denunciado, ha salido de eso. ¿Qué pasa con esa persona luego? ¿Qué es lo que habéis visto? Hay diferentes escenarios. Lo Ya. primero que tengo que decir, y quizás es un poco desalentador, pero creo que también dentro de la noticia negativa podemos aprender que podemos hacerlo mejor. La realidad es que solamente el 1% de las víctimas son rescatadas.
Entonces, en un primer momento, lo que vemos es que esas víctimas que pasan de alguna forma a un periodo de restauración o que empiezan a gozar de su libertad son muy pocas. El otro 99, bien sea que permanecen en la situación de trata o escapan. Pero normalmente, para empezar, muy pocas víctimas son liberadas. Ya una vez una persona sale de la situación de trata de personas, digamos que no hay un solo escenario posible, porque esa víctima puede tomar la decisión, bien sea de denunciar a sus tratantes y colaborar en el juicio de sus tratantes, y de alguna forma ahí empezaría todo el proceso, ¿no? De contar su testimonio, de contar qué fue lo que vivió, de testificar, y eso podría ser una de las cosas que puede pasar con una víctima, o también puede decidir no testificar y permanecer bajo otra modalidad legal en España. Sin embargo, lo que sí que nosotros sabemos a ciencia cierta es que el periodo de la restauración no es fácil. Es decir, no, una persona no pasa de ser libre de la noche a la mañana. Puede que las cadenas físicas se van de la noche a la mañana, pero luego hay un trabajo muy largo de restauración que se debe hacer, porque tenemos que entender que son personas que han estado sujetas a condiciones de violencia muy extremas. Puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica. Son personas que durante mucho tiempo han vivido bajo el control de sus tratantes, quizás no conocen el país en el que están, o puede que sí lo conozcan, pero van a vivir con muchísimo miedo, pensando que les van a atrapar. Así que normalmente las víctimas tienen que moverse de la ciudad en la que están, tienen que entrar en algún sistema de protección. Normalmente también tienen apoyo por parte de personal especializado. Tienen que empezar un proceso de restauración holística que conlleva un paso y un camino muy, muy largo. Seguramente, claro, es importante. El año pasado nosotros tuvimos, justamente hablando de este tema, con otra entidad, APRAMP, que se dedican precisamente a una parte de sus esfuerzos a esta restauración que tú dices con las personas víctimas, con resultados muy positivos, pero como tú dices, coincidís en esto, ¿no? Realmente se rescata a muy poca gente de lo que o sea, de lo que se esperaría, ¿no? Se esperaría poder hacer más, y a veces se pueden encontrar con algunas trabas que no les permiten hacer más, ¿no? Sí. Sin duda es algo que las autoridades tendrían que mirar, hacer los cambios pertinentes para que estas personas dejen de ser víctimas y puedan tener los apoyos necesarios, ¿no? Para poder salir de esa situación, y si deciden quedarse, pues tener una estructura que les pueda proteger. Y ya que hablamos de eso, el tema del podcast es, ya sabemos que estamos hablando de trata, pero el trasfondo siempre es lo mismo, ¿no? Es intentar visibilizar la situación real de las personas que vienen a España en distintas situaciones. Ahora hablamos de trata. Y luchar un poco contra algunas ideas que surgen por ahí a través de Internet, especialmente, que en las redes sociales pues pueden ser muy positivas y también un aspecto negativo bastante importante. Hay una idea que desde hace unos años desde ACOBE hemos detectado que va teniendo mucha más fuerza, y es el hecho de que las personas que vienen de fuera, así en general, ya no especifican, tienen o tenemos más acceso a ayudas públicas. O sea, se nos da ayudas a nosotros, digamos, inmigrantes, antes que a la gente natural de aquí, ¿no? Es una idea que vemos que se repite y se repite, y además que se promueve desde ciertos sectores públicos, políticos y tal. ¿Qué opinión nos merece este tipo de afirmaciones? Yo creo que también, porque entiendo de dónde viene esa afirmación, ¿no? Pero creo que también en ese sentido tenemos que evaluar el contexto y por qué se dan esas ayudas públicas y cuál es la finalidad de esas ayudas realmente, ¿no? En primer lugar, creo fielmente que, primero, en la condición del ser humano, porque no sé un poco cómo explicarlo, ¿no? Pero hay una condición del ser humano y
de que todos debemos poder acceder a nuestros derechos. Obviamente que cuando una persona viene de un contexto en el que quizás no tiene todos los beneficios y llega a un país en el que está de alguna forma desarmado, bien sea porque no tiene la documentación, porque no tiene el acceso al trabajo, pues tiene que haber un poco más de ayudas. Pero esas ayudas al final también contribuyen al desarrollo del país, al desarrollo de lo que estamos haciendo, porque son ayudas que al final también lo que buscan es brindarle las herramientas a estas personas para que empiecen a aportar con todo lo que tienen y con todo lo que pueden hacer a la sociedad en la que estamos. Entonces, al final, obviamente entiendo que hay una idea de pronto distorsionada en ese sentido, de pensar, bueno, ¿por qué se ayuda a estas personas? Pero primero creo que se ayuda por una condición del ser humano, porque entendemos que todos somos iguales, que todos tenemos derechos, que son inherentes y que si una persona carece de esos derechos, todos los demás tenemos que hacer algo para garantizar que se cumplan. Porque si no, entonces no estaríamos cumpliendo principalmente con los tratados y con los acuerdos que hay a nivel internacional, ¿no? Además, porque creo que en el mundo globalizado en el que estamos todos, estamos cada vez más expuestos a en algún momento tener que salir de nuestro país o en algún momento vivir alguna circunstancia de dificultad y por eso se crean este tipo de ayudas para las personas que están en una peor situación. Pero luego también creo que a nivel de ayudas, no sé, aquí quizás no sé si me podrías contradecir tú, pero creo que a nivel de ayudas, obviamente si se va a prestar una asesoría en materia de búsqueda de empleo, pues obviamente la población que va a recibir esa ayuda es la población que no tiene empleo. Entonces, creo que hay una condición lógica, ¿no? Primero, de garantizar los derechos de las personas que no los tienen, porque es el compromiso de todos y del Estado y de los países en los que vivimos por los acuerdos internacionales. Y segundo, porque por lógica, obviamente, estas personas están en mayor condición de vulnerabilidad y necesitan acceder a esas ayudas. Pero luego, en un lugar en el que vivimos, como en España, creo que todas las personas al final tenemos acceso a los beneficios y a la defensa de nuestros derechos. Y es tal cual, te has dado en el punto. Es decir, nosotros por nuestra experiencia podemos aportar siempre de que no es tan fácil primero acceder a una ayuda, salvo cuando estás en una situación específica como los solicitantes de protección internacional, pues que tienen todo un procedimiento, ¿no? O en este caso, pues las víctimas de trata, que también tienen un procedimiento que es específico y obviamente pues son situaciones mucho más complejas y por eso existe una estructura, ¿no? Pero para las personas que vienen migrantes irregulares que luego se quedan aquí, no es tan fácil, no es verdad que hayan tantas ayudas que puedan acoger, incluso teniendo ya documentación en regla, ¿no? Es decir, eh, nosotros sabemos por experiencia, esto no nos lo cuenta nadie, de que no es así, ¿no? A ver, tramitar un ingreso mínimo vital, por ejemplo, es igual de difícil para un nacional que para un extranjero y a veces el extranjero, como tiene la tarjeta caducada y tarda 8 meses en renovarla, pues es todavía peor, ¿no? Entonces, pero todo esto viene además en un momento en el que los prejuicios, los estereotipos han sido hábilmente manipulados, como decir, tergiversados por determinados sectores y se publican en redes y se publican en medios digitales generando odio, ¿no? Es decir, hay que atacar. Por ejemplo, nosotros hace un tiempo atrás entrevistamos a educadores de un centro de menores no acompañados, pues diciendo lo mismo, ¿no? Se, criminaliza mucho a los más vulnerables cuando no es verdad todo lo que se dice de ellos, ¿no? El discurso de odio está aumentando peligrosamente, preocupantemente, en contra de todo el que viene fuera, sea la razón por la que sea que venga, sea por tráfico, sea por trata, sea porque viene y se queda. Y además contra los que vienen de fuera que están en situación más vulnerable, ¿no? Es decir, las personas que vienen por tráfico, por trata, o por la pobreza o por lo que fuera, no es el mismo trato que reciben un migrante que viene a poner un negocio o que viene por otra situación, ¿no?
Entonces, allí identificamos distintas cosas, ¿no? Este discurso de odio que va subiendo, lamentablemente y preocupantemente, seguramente que lo habréis visto desde vuestra organización y seguramente tenéis algo que aportarnos sobre esto, alguna visión o algo que decirnos y aportar sobre el tema. Sí, creo que un poco lo decían en la pregunta anterior. Yo creo que estamos actualmente en un mundo muy globalizado. Cada vez más por diferentes motivos, bien sea climático, migración, guerra, bueno, lo estamos viendo ahora mismo en Europa, en un país que está muy cerca. Por diferentes motivos, cada vez más la sociedad se tiene que movilizar. Y además, según las proyecciones, estaba viendo hace poco una reunión de las Naciones Unidas y hablaban un poco de todos los cambios, del clima, de diferentes cosas, y cada vez más nos va a tocar movilizarnos a todos. Y obviamente estos discursos provienen desde una idea de nosotros somos los que tenemos esta tierra y somos los que realmente tenemos como el dominio de este lugar y las personas que vienen de afuera no. Pero en primer lugar, yo particularmente creo, y esto ya no lo digo desde mi organización, sino desde mi visión personal, es un discurso que cada vez es no solo más innecesario, sino más irreal, porque cada vez más vemos una primera generación que se mueve a otro país y esa generación, hay un montón de mezclas y un montón de culturas y eso no solamente es bueno, es positivo, sino que además va a ser cada vez más normal. Y obviamente nosotros desde una organización que lucha contra la trata, escuchamos cada vez más este tipo de comentarios. ¿Por qué tenemos que nosotros ayudar a estas personas si son personas que de alguna manera sabían lo que estaban haciendo o sabían que se metían en esa situación? ¿No? Estas ideas preconcebidas Sí, de la gente decide sufrir estas ya. atrocidades y ellos lo deciden porque quieren. Y la realidad es que no es así, ¿no? Creo que no hay ninguna fórmula mágica para enseñarle a las demás personas a tener empatía, pero sí que creo que cuando entendemos que todos estamos cada vez más expuestos a tener que movilizarnos en nuestro país por diferentes motivos, vamos a entender que no se trata de un discurso de ellos y nosotros, somos nosotros. De hecho, lo escuchaba también al secretario de las Naciones Unidas esta semana decir, es que no vamos a poder avanzar si se queda alguien atrás. Ya no tiene que ver ni con raza, ni con nacionalidad, ni con sexo, tiene que ver con o avanzamos todos o no avanza nadie, porque es el mundo en el que estamos y es globalizado. Obviamente nosotros rechazamos totalmente cualquier discurso de este tipo y creemos que además no aportan nada al debate. También hay muchas falsas ideas que suelen decir, bueno, una persona cuando migra viene a quitar al país. Y nosotros que trabajamos en el área social sabemos perfectamente que cuando una persona viene de afuera, una persona migra, viene a aportar y viene a trabajar y viene a sumar. Y además aporta también a nivel, luego pagamos, ¿no? También por estar aquí Claro. y aportamos a la economía del país. Entonces son discursos que de nuevo, que se propagan, pero nunca son reales. Y no son reales ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista de los derechos humanos, ni desde la empatía. Hay demasiadas formas de desmantelar estos discursos porque no tienen sentido. Y tampoco nos van a ayudar a avanzar como sociedad. Me ha encantado mucho una frase que has dicho y es que no son ellos y nosotros, somos nosotros, ¿no? Y yo creo que resume muy bien, es decir, como no avancemos juntos, juntas, eh, no vamos a salir, ¿no? Es decir, y se necesita el De aporte hecho, de todos. perdón que te interrumpa, pero de hecho justamente escuchaba hace poco una frase de Eleanor Roosevelt, que ya estuvo un poco ahí promoviendo los derechos humanos desde el principio, además una mujer, y ella decía, hasta que la libertad no sea una realidad en cada pueblo, en cada nación, en cada aldea, no va a ser una realidad en ningún lugar. Puede sonar como una frase un poco confusa o un poco rara, pero es así. Si la libertad no es una realidad en todas partes, entonces no es una realidad en ningún lugar, porque todos somos seres humanos y todos somos la misma raza. Y creo que el avance real de la sociedad
se dirija hacia un mundo en donde entendamos que somos la raza humana. No hay distinciones de nada más. Sí, es así. Tiene que ser así porque si no, no vamos a avanzar y qué mundo vamos a dejar para las siguientes generaciones, ¿no? Hay planteamientos importantes que hay que hacerse y que no tenemos mucho margen ya para hacer cambios, ¿no? Nuestro propio planeta nos lo dice y la sociedad también. Así que ojalá este discurso llegue a la mayor cantidad de gente posible y podamos con estas palabras que hemos intercambiado y estos aportes que habéis dado en tu voz, ¿no? De hoy, puedan hacer que haya gente que nos escuche y cambie un poquito, o por lo menos encenderle un poquito la curiosidad y buscar información para tener la información real y poder visibilizar que no siempre las cosas son como nos las cuentan, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Antes de cerrar, Carolina, me gustaría cederos un poco el espacio para que nos contéis si desde A21 tenéis alguna actividad, algo importante que vayáis a hacer, que queráis invitarnos, no sé. Es vuestro momento. Sí, bueno, yo tengo 2 invitaciones. La primera es un poco más general y tiene que ver con la trata de personas. Nosotros como organización creemos que solamente vamos a poder cambiar esta realidad, esta triste y terrible realidad de la esclavitud en el mundo actual, si todas las personas aprendemos a ser parte de la solución. Es la única forma real de generar un cambio. Así que si alguien escuchó esta conversación y siente inquietud y piensa cómo es posible que esta realidad, que esta sea la realidad de nuestro mundo hoy, yo le quiero invitar a seguir aprendiendo sobre el tema, a seguir conociendo más sobre la trata de personas y convertirse en parte de la solución, bien sea para denunciar cuando hay algún caso cerca, algún caso en nuestro barrio, en nuestra escuela, cerca nuestro. Y la segunda es que sí os quiero hacer una invitación para una de nuestras actividades anuales de sensibilización en contra de la trata de personas. Cada octubre hacemos un evento que se llama Caminando por Libertad. Este es un evento internacional, es la primera movilización internacional en contra de la trata de personas. Existe desde hace algunos años, de hecho en 2019 y en 2021 alcanzamos a más de 70 países y 250 millones de personas alrededor de todo el mundo. Y este año queremos volver a hacer historia. Pero la única forma de hacer eso posible es contar con la participación de las personas de la sociedad. Así que os queremos invitar a participar en Caminando por Libertad 2022. Es un evento gratuito, es muy fácil asistir, podéis ver nuestras redes sociales A21 Spain o nuestra página web a21.org/Spain. Ahí os podéis inscribir, de nuevo es totalmente gratis, es una caminata pacífica en fila india y en silencio, en donde todos manifestamos y damos a conocer que queremos un mundo con libertad. Genial, pues hay que apuntarlo en la agenda y todas las personas que queráis estar ahí, pues invitadísimos a participar y a aportar un poquito a que esta situación más pronto que tarde pues acabe o termine. Yo lo único que me queda es agradecerte, Carolina, agradeceros a 21 desde ACOBE y nada, ojalá sigamos encontrándonos en otros espacios para seguir trabajando en red y sumando. A vosotros muchísimas gracias por todo. Es un placer estar aquí y bueno, estamos para lo que haga falta. Muchas gracias. Y pues con la invitación de Carolina y nuevamente reiteramos la recomendación de visitar y de acompañar las acciones que están desarrollando, vamos a despedir este podcast. Como siempre, diciéndoos que si os ha gustado, compartáis este podcast a través de vuestras redes. Sabéis que está disponible en YouTube y en Spotify. Compartirlo siempre con el hashtag #NoCompartoAudio2 y así podréis ayudar a difundir todo esto, que es súper importante, en más personas, para que más personas conozcamos la situación y podamos ayudar en la lucha para acabar de una vez con la esclavitud en pleno 2022.
Nada más por ahora, hasta una próxima oportunidad y ya sabéis, compartirlo, no compartáis odio. Hasta otra.